Bueno, y cambiamos de tema y es que del 2 al 12 de agosto se realizarán los Gay Games en París, un evento deportivo que fomenta la inclusión de la comunidad de la diversidad sexual. Y para conocer pues más detalles sobre este importante evento, el día de hoy nos acompaña aquí en el estudio Iván Lara, director deportivo de Didesex, quien es, bueno, diversidad, deporte y sexualidad. Y por supuesto también, aparte de su equipo de fútbol. Bienvenidos a todos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias. Qué gusto tenerlos aquí y precisamente para que nos platiquen de este importante tema, cuéntanos cómo fue la conjunción, Felicitas, pues de este equipo, ¿no? Por supuesto, Iván, platícanos cómo es que se conforma y bueno, esta gran competencia que están por disputar. Pues realmente esta es la 10ª edición de los Gay Games, se va a dar en París. ¿Cómo se conjuntó en México? Tenemos 13 años ya trabajando el fútbol de diversidad. Y hace 6 años se hace Didesex, que decidimos hacer una organización civil para hacer como que el deporte fuera como más claro, más preciso y más organizado. Perfecto, pues ahí está. Y bueno, vemos aquí sus uniformes representando a México con mucho orgullo, con mucha alegría. Platíquenos cómo se sienten pues de llegar a París, de representar el deporte mexicano y por supuesto de reconocer la diversidad y la lucha que han enfrentado pues ahora también con el deporte, Enrique. Pues fíjate que bastante orgullosos, con muchas ganas de poder ya estar allá y de poder representar a nuestro país. Ha sido un proceso largo, pero bien, hemos entrenado duro para podernos traer el primer lugar. Ya ahorita en este año tuvimos una primera competencia en Nueva York y nos trajimos el primer lugar. ¿Qué tal? Entonces vamos con mucha esperanza de efectivamente traernos nuevamente un primer lugar aquí en México. Esto de verdad nos da pues mucho orgullo porque también vemos que a través del deporte las puertas se han abierto precisamente para la diversidad sexual, para que todos tengamos pues un espacio dentro de la sociedad y qué mejor a través de este deporte. Yo quisiera que nos compartieran cuáles han sido los obstáculos pues más difíciles por los cuales ustedes han tenido que pues prepararse mucho más para poderse posicionar como selección, como gran equipo y claro está pues traernos muchos trofeos a nuestro país. Pues los obstáculos más grandes realmente ahorita, la Ciudad de México pues realmente ya es más abierta, ¿no? Ya es una ciudad gay friendly, entonces la aceptación pues cada vez va un poquito más a favor de nosotros. Pero ahorita el obstáculo para llegar a París sí ha sido el económico, ¿no? O sea, no tenemos apoyos económicos, no somos un equipo reconocido como tal, como por la Federación Mexicana de Fútbol, ni por ninguna federación. Entonces, realmente lo económico, o sea, ir a París nos salió 40,000 pesos por persona. Claro. Cada uno de los chicos pues se esfuerza, y de las chicas, para poder pagar sus propias cosas, ¿no? En la calle pues nos enfrentamos con equipos heterosexuales. Al principio siempre es complicado jugar con ellos, sí les causa un como de, los gays no juegan fútbol y te puedo decir que pues ahí están las medallas que trae portando Oscar. No cualquiera. En primer lugar en Nueva York, cosas así. Uno de nuestros mejores jugadores que pues aquí tenemos a Edgar, que también pues juegan increíble y siempre nos vamos a un tú por tú con todos. Y es decirle a la gente, somos iguales, somos hombres, son mujeres y el fútbol es para todos, el deporte es para todos y tiene que ser abierto. Y es lo que tenemos que aprender. ¿Tenemos goleadores o goleadoras? ¿Quiénes son mejores? A ver, platícanos. Por supuesto. Nosotras. ¿Qué tal? Ahí está entonces la muestra. Y bueno, vemos esto que es muy importante, que el tener las medallas, los reconocimientos, pues sí es el trofeo a la lucha, al esfuerzo, a todo lo que han hecho, Enrique, pero sin duda alguna el que puedan desempeñarse y representar a nuestro país, es decir, es un deporte. Claro, está. Oye, yo quería comentar, Toño, ¿estás por ahí? Sí, claro, sí, efectivamente, desde el otro lado del estudio. Me gustaría que el chico que trae el balón se echara unas dominadas con la chica que está en la esquina, a ver si es cierto que traen, nivel. Porque los de la Federación Mexicana de Fútbol los están viendo, o sea que échenle ganas, chavos, A ver, venga, a ver si como roncan duerme. No trae como mucho aire, pero... Era con las dos piernas, muy bien. Pero individualista, no la pasa. Oye, Toño, creo que ya te quitaron el puesto, papá. Sí, no estuvo mal, no estuvo mal, mírala. Mira. La levanta bien. Sí, pero nada, la Toño. Mira, me arrastro, me meto. Me dan ganas de ir a jugar con ustedes. Creo que sí te ganan, Creo que sí te ganan, mi querido Toño Vargas. También es importante decir que nosotras como chicas es la primera vez que vamos a representar a México con un equipo femenil. La mitad es de equipo de chicas trans
y de chicas biológicas. Entonces estamos muy contentas porque nos dan la oportunidad a nosotras como chicas trans a hacer un sueño que jamás pensamos en la vida. Y Que demostrar nos muchas cosas claro. más. Marcar Y la referencia. Claro, ahí, es sin padrísimo. duda. Pues les deseamos el mejor de los éxitos, chicos, que les vaya muy bien, esperamos tenerlos acá con nosotros.